Pensar igual es fácil. Pensar distinto es necesario y entenderlo también. Venimos a contrastar ideas, incluso las que incomodan. Porque pensar distinto no debería de ser un problema. Debería ser el punto de partida. Yo soy Carla Ferreiro. Y yo soy George Medina. Y esto es Contraste RD. RD. Señores, una vez más nos encontramos en Contraste, aquí con mis queridos compañeros. Y vamos a hablar de un tema que realmente a muchos se nos hace difícil entender. Cosas que a veces son un poco muy complejas, a veces tienen muchos tecnicismos, muchas cosas que nos vuelven locos, pero aquí tenemos gente que sabe de eso y que nos va a explicar mejor. Vamos a hablar de las candidaturas independientes, qué son, en qué se basa, cómo esta figura entra en el panorama electoral y además de eso, lo que está pasando ahora mismo, ese debate que se tiene sobre si estas candidaturas son eficientes, no lo son, si deben estar, si no deben estar, y muchísimas cosas que yo misma no entiendo, que hoy vamos a preguntar y a cuestionar. Así que díganme ustedes, chicos. Bueno, miren, para empezar, hay que dar un poco de contexto. El tema de la candidatura independiente es una figura que tiene ya 100 años en nuestro ordenamiento jurídico, en donde en un inicio se plasmaron como una especie de vehículo electoral para que una persona interesada en formar parte de un cargo político pudiera postularse sin necesidad de estar adscrita a un partido político. Con el tiempo fue transmutándose y llegó al punto en el que ya no eran viables de la forma en la que se estaban realizando. Ya básicamente eran candidaturas independientes, porque tú eres independiente pero tenías que postularte a través de un partido. Eso llevó a que en el año 2024, es decir, hace 2 años, Alberto Fiallo interpusieron una acción directa en inconstitucionalidad atacando a los artículos 156 y 157 de la Ley de Régimen Electoral, en donde se plasma básicamente esta figura que ya no era viable, que ya tenía lo que se estaba discutiendo, de que ya no eran independientes. Entonces, a raíz de eso, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC 0788-2024, en donde básicamente dice que efectivamente el vehículo que establecía la Ley de Régimen Electoral, la 2023, no era verdaderamente una candidatura independiente, porque era irrazonable. Ponía un sinnúmero de cargas, un sinnúmero de trabas que hacían inviable este tipo de candidaturas. Y en esa tesitura reconoció las candidaturas independientes como un vehículo válido para la postulación de una persona que quisiera colocarse en un puesto de elección popular, pero también a su vez emitió la orden, por así decirlo, de interpretar estos artículos de una forma distinta para que puedan ser viables, además de dar instrucción a lo que viene siendo la Junta Central Electoral y al Congreso Nacional para que pudieran regular este tipo de canales. Entonces, básicamente, esa viene siendo la historia un poco resumida de lo que son las candidaturas independientes, que si quieren expandir, vean uno de nuestros videos anteriores que va a estar en el enlace de abajo en estos comentarios, para que tengan este contexto un poco más amplio. Pero básicamente esta es la historia de la candidatura independiente. O sea que tú estás diciendo más o menos que esta figura tiene tanto tiempo, pero que se puso tan apretado para el candidato independiente, que básicamente es como que, ok, tú puedes. Ahora, mira a ver si es verdad que tú puedes. Exacto. O sea, era como que cosmético que estaba ahí. En la teoría era para decir sí, que lo tenemos. En la práctica no. O sea, que en la práctica no iba a ser tan no vendría siendo independiente realmente. Exacto. Pero fíjate, se ha desarrollado o se ha desatado un debate jurídico bastante interesante respecto a esta figura. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención varios puntos que se han encontrado al respecto sobre qué tan viable o qué tan estructurado esté el esquema en República Dominicana para que pueda ser viable una candidatura independiente. Sucede que es bastante realmente interesante, ¿no? Porque si, claro, tú analizas la Constitución, si tú analizas inclusive los bloques legislativos, están estructurados para los partidos políticos. Claro. Entonces, ¿cómo encajaría aquí una figura de una candidatura independiente dentro de un esquema que en la práctica está estructurado para los partidos políticos? Y bueno, también cómo sería su aplicación en caso de que
digamos que, ok, no hay temas con las candidaturas independientes. Sí, pero ¿cómo funcionaría dentro de una institución un candidato independiente sin una debida estructura Pero- como la tienen organizada correctamente los partidos Pero políticos? la Junta por eso, en su momento, antes de que ahora se eliminaran a través del Congreso, ellos emitieron un reglamento donde ellos propusieron Un proyecto de ley. Un proyecto de ley de cómo se iba a regir eso. estructurar. Yo entiendo que entonces regulaba eso, porque tiene muchos problemas. Porque aquí creo, como he comentado en episodios anteriores sobre el método de Hunt, si tú eres un candidato independiente, es un problema para el método de Hunt. O sea, articularlo de esa manera, porque el método Hunt arrastra al partido. Y si tú eres un candidato independiente, eso ya simplemente de facto iba a eliminar el método de Hunt. Pero, o sea, yo pienso que esos eran de los desafíos que tenían. Lo que de verdad debemos cuestionar no es si la solución era eliminarla. Sí, pero Porque, también ahí entra un punto mira, interesante y es que no hemos podido, quizás la palabra no sería regularizar, sino fiscalizar o darle el debido seguimiento al orden de los partidos políticos. Entonces, aquí vamos a tener otro tema de que vamos a incorporar, ¿no?, una nueva figura. Entonces, no podemos todavía Con lo que hay. organizar correctamente lo que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuevas figuras que se incorporen? Lo que pasa es que realmente sería ver las cosas desde la deficiencia. Y eso habla más mal de nuestras instituciones que de las propias figuras que nuestra Constitución y nuestra normativa pueden prever. Al final del día, con o sin candidato independiente, muchas de las discusiones que se tienen ahora sobre esta figura son las mismas que tenemos sobre los partidos. O sea, que al final del día no es un tema de simplemente la existencia de la figura, sino más bien de las deficiencias, de las vulnerabilidades que tiene nuestro propio sistema. Con el tema de cómo se van a regularizar el tipo de candidaturas, como bien estaba exponiendo Manuel, la misma Junta Central Electoral, dentro de sus facultades constitucionales, tenía la capacidad de poder regularizar las mismas y creó un proyecto sumamente bueno con un sinnúmero de requisitos para poder viabilizar las mismas. Es verdad que esto iba a necesitar un cambio en el engranaje electoral que ya existe, pero no era imposible. Ahora bien, lo que pasa es que también es más fácil tú simplemente poner las cosas debajo de la alfombra y Eliminar hacerte el como link. que no existieron. Mucha gente también cuestiona la constitucionalidad de este tipo de candidatura, desde el punto de vista de que ciertamente nuestra Constitución es muy enfática con el sistema partidario, de que básicamente todos los puestos de elección se dirigen a lo que viene siendo las figuras electorales que ya conocemos, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los movimientos políticos. Sin embargo, eso sería ver la Constitución desde un punto de vista restrictivo. Estamos hablando de que, por un lado, tú tienes el mismo principio de Estado social y democrático de derecho que impulsa a las personas a poder hacer valer Sus su derechos políticos. participación, su derecho A ser político y elegido. demás, a elegir y ser elegido, exacto. Tú Claro. sabes más de lo que tú te imaginas. Señores, También- ya tú sabes. Está también el nuevo principio republicano, que es lo que se cimenta la base de nuestro ordenamiento jurídico como política, en donde está, por un lado, esa parte democrática y ese lado representativo. Y por último, pero no menos importante, así como también hay otros principios que avalan este tipo de figuras, también está el mismo principio de progresividad. No es verdad que tenemos que estancarnos solamente en un mismo sistema electoral para poder definir la suerte de los puestos de elección. Tenemos mil y un formas de poder hacer valer nuestra representación sin que tengamos que sostener honestamente a la figura de los partidos políticos tradicionales que ya conocemos. No, y eso también forzaría a los partidos políticos a reinventarse. Claro. Y a Claro. entender de que hay nuevas figuras, de que no necesariamente necesitan seguir los lineamientos o probablemente la ideología de ese partido político para poder optar por una posición electiva. Ahí hay una pregunta, porque ¿eso sería bueno o sería malo? Eso depende Eso de le cómo... pregunto, le quiero saber su opinión. O sea, porque honestamente yo entiendo la posición de muchos, de que la candidatura independiente, sobre todo en un mundo, digamos, donde hay muchos outsiders gobernando, que muchas veces son cosas que pueden salir bien o no pueden salir bien, o sea, puede generar cierto nivel de resistencia. Pero eso significa que nosotros debemos de llevar y debemos de promover digamos, que una persona que no se siente identificado con el sistema de partido, debemos quitarle su derecho a poder ser elegido. Yo pienso que eso es algo que también tiene que tomarse en cuenta, por eso yo tengo una posición un poco más, digamos, no tradicional con la candidatura independiente, yo estoy a favor de ella, pero, o sea, ¿qué ustedes piensan de eso? Pero, o sea, está bien. Hay que darle el derecho a que sea elegido y todo lo que tú quieras. Pero también es importante lo del tema de regular y todo eso porque, o sea, de la nada salta Juan de los Palotes, el influencer, lo que Totalmente. sea, el más famoso del mundo, y dice que no, ¿tú sabes qué? Yo me voy a Ahora tirar. yo me voy a postular.
gano y ahora, ¿quién lo enseña a gobernar? Sí, pero ¿Quién esas lo son- ¿Qué enseña ese- estructura esas son cosas- cuenta esas son para cosas- poder, exacto, para poder mantener la posición? Y también ahí entra un tema de cómo tú vas a fiscalizar correctamente los fondos que se manejan en la campaña. Pero ya, bueno, Eso tiene que existirían ser- las esas son funciones dudas que totalmente. entran, pero igual yo... Aunque también, y perdón que te interrumpa, aunque también, señores, siendo muy honestos, hay mucha gente que tienen un mínimo de competencias, lamentablemente, un mínimo de competencias, se afilian a un partido político, tienen dinero y llegan a una posición, entonces así que pasa como tampoco sea. eso nos Entonces, garantiza. claro. Eso no Pasa nos de todas garantiza, o maneras. sea, Sigue pasando como sea. claro, Entonces, un 90% de los si- proyectos que si se el someten en el objetivo- Congreso es para la declaración de día y reconocimiento de gente. Por si el, ejemplo. si el Ahí objetivo podemos es ver la ese, competencia si de el los objetivo es, digamos, legisladores. evitar que personas no calificadas lleguen a la política, yo imagino que después de eliminar la candidatura independiente, ahora van a Mucho proponer una gran reforma del sistema de partido, porque entonces, si la intención es esa, creo que debemos de revisar otras cosas, no nada más la candidatura independiente, porque o sea, hay muchos puntos y muchas debilidades que creo que debemos de O revisar hacer valer. dentro de nuestro sistema. Porque Yo sumaría a eso de que genuinamente la candidatura independiente nunca fueron el problema. No. Eso No, habla exacto. más de la debilidad que tenemos como sistema electoral, como sistema de la gana de partidario. poder. Claro, al final del día, la candidatura independiente simplemente era un vehículo más para que las personas tuvieran un menú un poco más amplio para poder elegir. Así mismo lo dice el Tribunal Constitucional en su sentencia, en uno de los distintos párrafos que la componen, en el 1024, creo yo que es, en donde dicen que se planta como una alternativa distinta para que las personas puedan elegir, no necesariamente un partido tradicional, sino las ideas y las personas que quieren presentarse a un puesto de elección. Punto. ¿Cómo se iban a regular? Había mil y un mecanismos para eso. La Junta estableció también la forma en la que se iban a fiscalizar esos fondos, la forma en la que se iba a estructurar esta candidatura, de que fuera a través de asociaciones cívicas que tuvieran una presencia o existencia netamente para el periodo electoral. Pero siempre va a ser más fácil tú hacer la vista gorda y hacerte de cuenta de que la amenaza, mejor vamos a matarla antes de que crezca. Porque así tú te evitas un problema como partido. ¿Quiénes son los que componen otro Congreso? Los Eso partidos mismo iba a políticos. decir. Los intereses están envueltos por personas que se van a ver afectadas tarde o temprano por una amenaza, que van a hacer las distintas ideas que pudieran llegar a ser mejor o peor que los partidos tradicionales. Porque es más fácil tú simplemente eliminar el problema que tú evaluarte a ti mismo, hacer un proceso de introspección y decir cómo yo como partido estoy fallando frente a la sociedad para así poder remendar esos errores y volverte una cara que sea posible para la ciudadanía al momento de ser Totalmente. elegido. Y por eso seguimos fomentando la apatía política. Y por eso cada vez menos jóvenes creen en la política. Precisamente porque yo veo que esos que están ahí no toman las decisiones que a mí me van a favorecer como joven. No, pero mira, yo ahí hago un paréntesis, porque si bien es posible que hayan intereses, digamos, que no sean los mejores, yo también pienso que hay gente que genuinamente está preocupada porque pasen cosas negativas. Y hay políticos que no es verdad que toman necesariamente dinero, por ejemplo, el narcotráfico y ese tipo de cosas. Entonces, o sea... Sí, pero yo tengo un punto muy particular en eso, y es que también nosotros tenemos un problema como electores. O sea, al fin y al cabo tú dices, sí, hay gente que no me representa, pero es que muchas veces nosotros votamos y ni siquiera evaluamos Claro. el perfil de nuestro candidato. O sea, señores, lo que está pasando en el Congreso actualmente, y te lo digo con total responsabilidad, es penoso. O sea, las competencias profesionales, el manejo que están teniendo muchos de nuestros legisladores, lamentablemente a mí no me representa. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega el día de las elecciones, sea por un partido político o sea por lo que sea, la gente o no se levanta a votar, los niveles Se de abstiene. abstinencia aquí son preocupantes. Y van creciendo en cada periodo de Totalmente. elecciones. Y segundo, no evalúan por quienes van a votar, no entienden que están manejando Claro. lo público. Tercero y no menos importante, es que en gran parte de la población, la falta de educación, entienden que el legislador es el que va y me lleva un plato de comida, que es el que va y me lleva una hoja de zinc, que es el que va y se tira una foto conmigo, por ejemplo, en un momento de debilidad, y no es la persona que me fiscaliza, que me representa y que legisla a favor de mis intereses. Entonces, Lo que tenemos pasa es un que- tema de educación. Que en puede ser principio. perfectamente un Lo- candidato independiente como un candidato de un partido No, que tiene- político que va tradicional. mucho más Claro. allá El del problema tema de puede los ser el partidos mismo, políticos. Es un claro. tema de educación. Lo Es que un tema de Claro. estructura, como te decía Lo que al pasa principio. también es que no es por nada, pero la mayor cantidad de gente que va a votar, ese mismo tema de la educación, o sea, esas necesidades son las que tienen. A mí me hace falta comida. A mí me hace falta una gente que venga para acá a ver que mi casita se está cayendo, que no sé. Entonces ellos ven eso como esa mierquina. Con quizá pase algo. Viene para acá, se preocupó, pero pero eso es una pantalla, todos lo En sabemos. gran parte, porque yo te voy a decir algo. Tú te sientas dentro de grupos clase media alta
cerca de fechas de elecciones y tú vas a votar, yo no sé, ese día yo lo voy a tomar para descansar. O para ir a la playa. Claro, entonces Es también que sabe nosotros que no va a tenemos un cambiar tema nada. de irresponsabilidad y luego ya no estamos quejando, queremos ser lo que más criticamos el sistema, criticamos a quienes no elegimos. Cuando tú no votas, tú también estás eligiendo. Sin mencionar que ese es el deber fundamental que tiene todo ciudadano, Totalmente. el de elegir. Pero Que se estuvo discutiendo en un momento si debería ser sí, obligatorio. claro. Pero más allá de la idoneidad o no de las candidaturas independientes, para mí el tema más preocupante viene siendo el siguiente. El Tribunal Constitucional es literalmente el principal protector de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y cada sentencia que emite viene siendo en pro de lo propio. Es un órgano extrapoder, es decir, que se encuentra fuera de la esfera de los poderes tradicionales, del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Ver que el Congreso Nacional ha decidido mutuo propio decir que no va a cumplir con un mandato del Tribunal Constitucional es algo grave. Ahora mismo lo estamos viendo con la candidatura independiente, pero en el día de mañana puede ser con cualquier otro derecho fundamental que nos afecte a todos de manera grave. Y eso es algo que no debería pasar hacia la historia. Es algo preocupante y es algo penoso incluso, porque en otras ocasiones lo hemos visto. Todos los años, incluso del año pasado para acá, se han dado muchísimas situaciones en donde el Congreso, el Ministerio Público u otras instituciones deciden simplemente omitir un mandato del Tribunal Constitucional. Pero en este caso, no es lo mismo omitir a tú decir tajantemente que tú no vas a cumplir con ese mandato y criticar esa valoración que hicieron los jueces del Tribunal Constitucional sobre una figura política, electoral, que puede haber sido perfectamente una suma para todos nosotros, para el enriquecimiento de la democracia dominicana. Entonces, el ver un Congreso así, que es el que está representado por los candidatos de los partidos tradicionales, que son los más formados y que están acabando con la candidatura independiente, es grave, porque eso habla más de la deficiencia que hay con esos legisladores, y no solamente eso, sino que también llama a que uno quiera buscar otras alternativas, pero la alternativa que estamos buscando, ustedes mismos son las que la están atrincherando. Entonces es grave, preocupante, y no es algo que debe de pasar de largo, es algo que todo el mundo tiene que estar pendiente, porque insisto, hoy soy la candidatura independiente, mañana puede ser el derecho a la vida, pasado mañana puede ser otra cosa. Mientras tanto, simplemente vemos candidatos o ya legisladores que en su momento seguirán candidatos nuevamente, tradicionalmente hablando, que seguirán pidiendo préstamos, Totalmente. seguirán omitiendo los proyectos de ley que son importantes para nosotros, seguirán emitiendo leyes que terminan destruyendo nuestro sistema normativo, como viene siendo el Código Penal y demás, pero eso es crítica para otro momento. Lo que quiero decir es que es grave que un Congreso Nacional se oponga al órgano principal en defensa de la Constitución Dominicana. Bueno, ¿y qué tú esperas de un Congreso que aprueba leyes y no las lees? Y no las lee. O sea, ¿qué tú esperas de un Congreso que aprueba presupuesto y ni siquiera se sienta a leerlos, a estudiar? Lo que tú esperas de un Congreso, como te decía anteriormente, que la mayor parte de sus aportes son la declaración de un día, el reconocimiento de una persona, y nosotros tenemos tantas deficiencias a nivel legislativo, tantas brechas a nivel legislativo que deberían de llenarse y realmente están vacías. O sea, lamentablemente le estamos pidiendo demasiado al Congreso que lamentablemente nosotros como ciudadanos escogimos sin conocer las competencias, sin conocer probablemente la ideología, la línea de pensamiento o los proyectos que tenían quienes estaban aspirando a representarnos. Y en suma a eso, estamos hablando de esos mismos legisladores que vienen de esos partidos tradicionales que quieren ahora que uno los vea como la opción. Pero entonces con ese tipo de conductas, ¿cómo yo te veo como una alternativa viable? Yo te ¿Y voy a cómo decir la algo. candidatura independiente son los culpables de que todo eso que mencionó pero te voy a- nuestra amiga Yas aquí? O sea, conectando las ideas, o sea, la candidatura independiente no son culpables de nada de eso. Entonces yo creo que tampoco es mutuamente excluyente nosotros permitir candidatura independiente y también fortalecer el sistema de partido, porque también es muy necesario. Sí, y yo, sí. Claro. yo creo que muchas personas, como dije, quizás tienen buenas intenciones con esto, de que continúen fortaleciendo el sistema, pero lo que debemos continuar es decir genuinamente, la suspensión de la candidatura independiente son una medida para fortalecer el sistema de partido, o si eso va a cambiar algo realmente, porque yo no creo que sea eso. La verdad que yo creo que, o sea, ellos podrán tomarlo como que como que no, vamos a priorizar otras cosas. No le quitamos que en el Congreso haya gente, haya legisladores que sí tengan buenas intenciones, que sí tengan buenos proyectos de ley, aunque al final se desvíe para otras cosas. O sea, eso no minoría. lo podemos, o sea, minoría.
pero la verdad es que a los fines es un atentado a la democracia de la gente, o sea, de uno poder presentarse, o sea, de verdad. Ahora, no todo el mundo puede presentarse, no se me hagan los locos, ¿eh? Pero no se Pero, pongan a votar por todo el mundo tampoco. exacto, Claro. no es para todo el mundo. No porque tú quieres ser el mejor de la historia, te vas a postular. Negativo procedimiento. Pero es un tema importante a ver en los próximos 2 años que nos quedan. Ojo, si tú quieres ser No, mejor y- legislador de la historia, tírate. Dale para allá. Y algo, Prepárate. Y algo importante es que también eso tiene que llamar a la reflexión a los partidos políticos. O sea, dejen de estar escogiendo a sus Claro. candidatos bajo los métodos que en algunas ocasiones son cuestionables, en otras no tanto, ¿no? Pero que también dentro de los partidos políticos, sus miembros, que traten de llevar sus mejores caras, traten de llevar candidatos con el que la población se identifique, traten de llevar personas que abracen causas reales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también los partidos políticos se rigen por sus estructuras y muchas veces dentro de esas estructuras no se les permite escoger al que mejor le convenga al país o a su municipio o a su provincia, sino al que mejor le convenga a su estructura Claro. partidaria. Particularmente entiendo que se ha hablado bastante y que hemos podido captar más o menos la esencia de las candidaturas independientes, la situación que está pasando ahora y las críticas que tenemos, no solamente a su eliminación, mutuo propio por el Congreso Nacional, sino también sobre las mejoras que deberían tener los partidos tradicionales para recuperar esa confianza que ha ido perdiendo por la sociedad dominicana. Hay que ver cómo evoluciona esto, quedan muchas cosas por hacer, porque el que hayan sido eliminadas u omitidas no significa que puedan volver a nacer. O sea que el tiempo terminará de poner las cosas en su lugar. Pero como siempre, esto es contraste. Donde la realidad es comparada. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.